Buenas noches, mi nombre es Fabiola Romero Aguirre, estoy estudiando el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. El día de hoy les voy a platicar sobre el procedimiento para personas jurídicas, mismo que se encuentra regulado en el artículo 421 y 424 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En razón a la reforma constitucional que actualmente nos rige, es importante destacar que ya existe un procedimiento para las personas jurídicas. Es interesante e importante reconocer que cada empresa tiene que contar con un abogado en materia penal para que cumpla todos y cada uno de los lineamientos, protocolos de actuación que deben de actuar y deben de existir dentro de sus empresas. Es importante decir que deben de contar con ciertos protocolos, manuales, guías básicas de actualización para que en caso de que se llegue a cometer algún ilícito dentro de su empresa, tengan la forma de cómo poderlo justificar cuando un agente del Ministerio Público llegue hacia él un hecho tipificado en la ley como delito y que haya sido cometido dentro de una institución denominada como una persona jurídica que finalmente va a estar representada por una persona física quien tendrá que hacerse cargo del delito que se haya cometido dentro de su empresa. Para poder dar una explicación un poquito comprendible, es importante que cada empresa debe de contar con ciertos diagnósticos institucionales, es decir, que en primer lugar deben de detectar y eliminar los riesgos que existen dentro de una empresa, ya sea, por ejemplo, una empresa del ramo hotelero o una empresa donde tenga una cantidad de trabajadores que se dediquen al ramo turístico. Por ejemplo, tal vez en un hotel donde cuenten con alguna alberca, tiene que contar con protocolos para poder detectar y eliminar los riesgos que existan en una institución. Lo primero que se debe de hacer, pues al detectar esos y eliminar los riesgos, por ejemplo, en alguna institución, pues es importante que se tiene que ver la responsabilidad de las instituciones. Por ejemplo, para que una empresa se pueda excluir, debemos de responsabilidad, es importante prevenir. Una vez que nosotros nos demos cuenta de los riesgos detectados y cuáles los tenemos que eliminar, se tienen que hacer unas reglas mínimas de autorregularización y protocolos, los protocólogos 1, 2, 3, 4, que deben de actuar como personas jurídicas. Existen distintos procesos en los cuales pues nos tenemos que dar cuenta cuáles son esos riesgos. Por ejemplo, tal vez en una institución hotelera o en una empresa donde exista tal vez una niños, niñas y adolescentes en un hotel que van de turismo y se hospedan en un hotel donde ingresan niños, niñas, adolescentes y mujeres, se deben de conocer y explicar tanto a sus empleados como primer punto, cómo actuar en casos que se encuentren involucrados niños, niñas, adolescentes o mujeres. Si no solamente deben de tener esos conocimientos, sino que también tienen que existir las bases en donde puedan justificar que efectivamente su personal está siendo capacitado, ha sido capacitado para poder afrontar cualquier problema que se suscite dentro de alguna empresa, de alguna institución, ya sea
de cualquier índole, puesto que, por ejemplo, en un hotel ingresa una persona que es un adulto con una jovencita o una niña que todavía no cumplen los 18 años de edad. Nosotros no sabemos si esta persona se está dedicando a la trata de personas. Por eso es importante que una vez que los trabajadores estén plenamente capacitados para resolver cualquier tipo de conflicto, puedan visualizar y darse cuenta de lo que está sucediendo. Eso se va a dar a través de la explicación y la capacitación que se dé al personal que está dentro de dicha institución. Con videos, no solamente tiene que estar un protocolo transcrito, que tal vez lo pongamos como un requisito y que exista dentro de la empresa para que cuando cualquier institución pública o de seguridad, protección civil, llegue a pedir la normatividad que regula una empresa, saquen sus protocolos, no, sino que tiene que haber además evidencias como videos. En caso de que en algún momento se encuentren involucradas en el ejercicio de la acción penal o todavía no en el ejercicio, en una investigación ante la gente del Ministerio Público, puedan sustentar que efectivamente contaban con dichas capacitaciones y que a lo mejor la empresa como tal pues no pueda ser 100% responsable, sino que también la persona que está laborando en dicha institución pues sea responsable, ¿verdad? Es interesante por eso que debe de quedar esa certificación grabada para que veamos la justificación que tiene la empresa sobre el cometido de un probable delito en su institución. Además, también se debe de implementar un sistema de denuncias internos y externos, es decir, que de la misma manera se tiene que capacitar a su personal y esas denuncias de forma interna deben de actuar quien se encuentre como representante legal de dicha empresa y pueda resolver los conflictos que se susciten dentro de dicha institución. Además, debe de haber un sistema de supervisión y de sanción liderado por personas que estén dentro de la institución, es decir, sin que todavía salga como tal como un delito. Se debe de prevenir los delitos dentro de dichas instituciones públicas o particulares que tienen que operar con ciertos lineamientos, protocolos y evitar los riesgos que se puedan suscitar dentro de ellos mismos. Es importante que hoy en día se puede formular imputación a una persona jurídica. Sabemos de antemano que una persona jurídica como tal pues no es responsable, ¿no? Porque tenemos un nombre de una empresa, pero sí tenemos una persona que es el representante legal, es una persona física en la cual le vamos a hacer del conocimiento de la formulación de una imputación. Y en la etapa primero preliminar, es decir, la etapa de investigación, se van a reunir todos los datos de prueba o todos se van a hacer por parte de la gente del Ministerio Público todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y garantizar la reparación del daño. Una vez de que tenga todos sus antecedentes de investigación y decida ejercitar acción penal, lo podrá realizar independientemente de que las personas que hayan cometido dicho delito tienen que ser responsables y juzgadas. Sin embargo, la empresa tuvo que haber cumplido con ciertos protocolos y lineamientos para poder actuar. Una vez que haya investigado y tenga sus actos de investigación tendientes para poderlos exponer ante un juez de control como dato de prueba, lo podrá realizar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la empresa? Si ha contribuido con todos y cada uno de los lineamientos para prevenir y que tal vez algún trabajador lo haya hecho de forma dolosa, independientemente de que haya tenido la capacitación y conocimientos de que sabe que no debe de cometer ciertos comportamientos dentro de la empresa, pues las haya realizado. O
sin consentimiento, sin conocimiento, lo hizo. Vamos a buscar quiénes son los verdaderos responsables. En primer lugar, si no se hizo con dolo, es decir, que si hubo capacitación, si hubo una certificación, si hubo una preparación, entonces cuando a la empresa se le esté imputando o se le esté haciendo del conocimiento de un hecho delictivo y en la formulación de su imputación, ¿verdad? Pida sus aclaraciones y precisiones, posterior a ello, pues decida si va a declarar o no. Ese es un derecho que le asiste. Pero en la vinculación al proceso podrá aportar datos, medios o pruebas para poder justificar que efectivamente él cumplió con todos y cada uno de los protocolos y lineamientos que se deben de regir dentro de dichas empresas. No todos los protocolos, lineamientos, índices son iguales o similares a las empresas. Cada empresa tiene que contar con sus protocolos autónomos e independientes, porque no parece que son los mismos, ¿no? Un hotel de otro, un balneario, sin embargo, no es lo mismo. Por eso es importante que cuenten con un abogado en materia penal que debe de guiarles para que tengan todos sus protocolos actualizados. Cuando una vez que la gente del Ministerio Público le esté haciéndole del conocimiento del hecho, el cual fue materia de la formulación de la imputación, y posterior con datos de prueba, va a sustentar su dicho, donde probablemente una persona física que corresponde a una empresa va a poderse defender a través de toda su documentación que esté actualizada, que esté videograbada, y va a aportar sus datos, medios o pruebas, y que en el momento procesal oportuno, pues bueno, podrá no ser responsable. O en caso contrario, pues se vinculará a proceso. Buscar también las salidas alternas estipuladas en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional a proceso, o en su caso una terminación anticipada, como lo es el procedimiento abreviado. ¿Pueden llegar a ser sancionadas las empresas? Sí, claro que sí pueden ser sancionadas. Además, que también, pues bueno, tienen que esas sanciones pues dependen de varias pues circunstancias, ¿verdad? El Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 422 nos dice cuáles son las consecuencias jurídicas de las personas jurídicas con personalidad jurídica propia. Se podrá aplicar una o varias de las siguientes sanciones, entre ellas la sanción pecuniaria o una multa, el decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito, publicación de la sentencia, disolución, las demás expresamente determinadas en las leyes penales conforme a los principios establecidos del mismo artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y así sucesivamente pueden llegar a ser sancionadas. También pueden pasar que se suspendan sus actividades. Es importante ver que esas sanciones pueden llegar hasta que puedan clausurarse las empresas. Es decir, van a ser sancionadas penalmente. En caso de que el procedimiento el cual se tiene que seguir sobre las personas jurídicas, recalco del artículo 421 al 424 del ordenamiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues bueno, lo que no esté estipulado dentro del mismo, pues se podrá aplicar y continuar lo que son las leyes ordinarias. Esta figura de responsabilidad penal de las personas jurídicas es importante señalar que las empresas deben de actuar con responsabilidad.
No solamente se debe de contar con un administrador general por parte de una empresa, tienen que tener un abogado que conozca en primer lugar el sistema penal acusatorio y lo más importante, que lea y que conozca todos los lineamientos, protocolos, procedimientos que deben de existir en una institución. No solamente, reitero, de forma plasmada, de letras muerta, de letra copiada, no, sino que debe de existir protocolos vigentes de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Es importante eso, o sea, tiene que ser específico para las empresas del ramo a que se dedique, que además deben de explicarles a sus trabajadores las causas y las consecuencias de no realizar su trabajo de manera correcta y no incurrir en responsabilidad, porque quien es representada por una empresa jurídica, pues lo va a ser una persona física, la cual podrá ser sancionada. Es muy importante que nuestra legislación haya adquirido este rubro especial para las personas jurídicas, quienes también son responsables de cometer delitos. Espero me haya dado a entender un poquito y estoy por concluir mi tema. Muchísimas gracias por toda su atención y buena noche.